Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Berella tenía demasiadas lunas para el gusto de Theo, giraban en un extraño tándem por el cielo, sus reflejos plateados rebotando en los lagos púrpura como espejos rotos, y siempre le daba un leve dolor de cabeza si las miraba fijamente durante mucho tiempo. El planeta en sí era hermoso, exuberante, con una gravedad apenas menor que la de la Tierra, y su aire tenía un ligero aroma a lavanda expuesta demasiado tiempo al sol. Pero Theo no era un turista. Era un soldado, y peor aún, un diplomático. Estaba destinado en el complejo real como parte del programa de intercambio humano veritellano, lo que en su mayoría significaba estar de pie con una armadura ceremonial que le picaba, siendo ignorado por guardias con mejores pómulos y que ocasionalmente le preguntaran si los humanos realmente tenían órganos internos. Sí, había murmurado Theo una vez. Y sentimientos, aunque parezca mentira. La mañana en que todo se hizo añicos, Theo estaba merodeando cerca de los jardines del sur con una barrita energética medio aplastada y una profunda satisfacción por lo poco que se esperaba de él. Unos pájaros, si es que se podía llamar pájaro a una esfera flotante de 6 alas, revoloteaban perezosamente sobre sus cabezas. Diplomáticos alienígenas paseaban con túnicas superpuestas que brillaban como manchas de petróleo, y Theo intentaba pasar lo más desapercibido posible. Entonces se produjo la primera explosión. No fue exactamente un estruendo, más bien como si el aire se plegara sobre sí mismo. La onda expansiva se extendió por los jardines, convirtiendo esculturas en escombros y fuentes de cristal en metralla mortal. Un segundo estallido le siguió. Más cerca, más agudo. Theo cayó al suelo por instinto, la barrita salió volando de su mano y rodó contra un seto que inmediatamente intentó picarlo. ¡Ay!, se observó la maleza hostil. Sonaron las sirenas, los guardias se dispersaron. Una voz ladró por el intercomunicador en 3 idiomas. A Theo le tomó un segundo darse cuenta de que estaba escuchando una palabra repetidamente: evacuar. Se puso de pie, escudriñando el caos. Una barcaza real yacía destrozada en el patio. Sus aletas, otrora brillantes, ahora se curvaban como hojas secas, el humo se elevaba de las torres derruidas, pero en medio del ruido, un movimiento captó su atención. Un destello de tela azul pálido desapareciendo tras un muro derrumbado cerca de la antigua ala de la biblioteca. Theo no lo pensó, salió corriendo. Cuanto más corría, más extraño se volvía todo. El interior del palacio, generalmente impecable y rebosante de tecnología, ahora chispeaba y parpadeaba como un parque de atracciones en decadencia. Las puertas estaban selladas o descolgadas. Un pasillo olía extrañamente a almendras tostadas, lo que probablemente significaba una fuga de plasma. Bien. Excelente. Muerte con un agradable regusto. Entonces lo oyó. Un hipo, diminuto, húmedo, inconfundiblemente de una niña. Siguió el sonido por un pasillo medio derrumbado, con las botas crujiendo sobre las baldosas rotas. Una puerta se abrió con un chirrido a su izquierda, su campo de seguridad parpadeando erráticamente. Dentro había un almacén, apenas iluminado, y agachada tras una caja, aferrada a una criatura de peluche chamuscada, con 3 cabezas y demasiadas extremidades, estaba una pequeña niña alienígena. Tenía orejas largas y puntiagudas, ligeramente translúcidas como cristal delicado. Su piel era pálida como la luz de la luna, sus ojos grandes y violetas. Los iris brillaban levemente en la oscuridad. Parecía tener unos 6 años. Su vestido, azul marino y plateado, estaba roto y manchado de hollín. Lo miró con horror paralizado, temblando. Theo se agachó lentamente. «Oye», dijo con suavidad. «No voy a hacerte daño. ¿Estás bien?» Ella no respondió. Le tembló el labio. Entonces, con toda la dignidad real de la galaxia, le arrojó el peluche con un chillido y salió corriendo. Theo lo atrapó en el aire. «Bien, empezamos con fuerza». La persiguió por pasadizos estrechos, gritándole palabras de aliento que, sin duda, no estaban permitidas por el protocolo. «Estoy de tu lado. Soy humano, pero del tipo servicial». Ella resbaló en un pasillo y tropezó con un cable caído. Antes de que pudiera levantarse, Theo se deslizó a su lado y la abrazó con suavidad. Ella gritó y luego lo mordió. «¡Ay! Vale. Vaya, sí, tienes dientes afilados. Excelente elección evolutiva».
No la soltó, se retorció como un animal salvaje durante 3 segundos, y luego se quedó quieta. Completamente quieta, oye. Se había desmayado. Sosteniéndola en sus brazos, Teo se puso de pie lentamente, mientras el edificio crujía a su alrededor. En algún lugar más arriba, parte del techo se agrietó. El fuego se acercaba. Miró a la niña, su pequeño rostro cubierto de ceniza, su respiración superficial pero constante. Más te vale ser importante, murmuró, porque estoy bastante seguro de que me acabo de saltar unas 50 normas interestelares. Y entonces echó a correr. El complejo real se derrumbaba como un flan en el microondas. Mientras Teo corría por el pasillo con una niña alienígena inconsciente en brazos, las vigas superiores se rompieron con crujidos que sonaban inquietantemente como ballenas decepcionadas. Una lluvia de chispas volaba por el cielo. Desde el techo caían como luciérnagas furiosas, sus botas resbalaban sobre las baldosas mojadas mientras los estabilizadores de emergencia del palacio impían. Literalmente hipaban y hacían que el suelo se moviera momentáneamente de lado. Sí. Sigo odiando la arquitectura alienígena, murmuró Teo, apretando a la niña que ahora se aferraba a él incluso dormida, con la frente apoyada en su clavícula. En algún lugar detrás de ellos, una escalera derrumbada se tragó una estatua decorativa con un ruido que solo podía describirse como un hundimiento. Su plan de escape, si es que se le podía llamar así, consistía en dirigirse a la plataforma de lanzamiento sur. El único problema era que la plataforma de lanzamiento sur, hacía 30 segundos, había dejado de existir. Un agujero del tamaño de una lanzadera de carga la había atravesado. En su lugar, aire, llamas y el eco persistente de UPS, proveniente del universo mismo. Nuevo plan. Se lanzó a los pasillos de servicio, más estrechos y con techos más bajos, lugares que olían a lubricantes y a sopa alienígena recocida. Había drones de limpieza que intentaban frenéticamente quitar el hollín mientras se prendían fuego. Uno chirrió al pasar, arrastrando un cubo con la etiqueta "No es una bomba". Teo no tuvo tiempo de cuestionarlo. En algún lugar del desorden parpadeante, una terminal hueca cobró vida débilmente al pasar. Una voz digital, demasiado alegre, intervino: recordatorio, se anima a los huéspedes a explorar el atrio real mientras esperan ser rescatados. Teo no se detuvo. Recordatorio, se anima a los huéspedes a... Le dio una patada a la terminal. Esta chisporroteó con satisfacción. Finalmente llegó a un muelle de suministros y, milagrosamente, estaba intacto. Las lanzaderas de emergencia se alineaban contra las paredes como escarabajos obedientes, con las alas plegadas. Teo corrió hacia la más cercana y golpeó el panel de entrada. Parpadeó en rojo. Volvió a golpearlo. Rojo. La chica se removió en sus brazos, gimió suavemente, sus orejas se movieron. Vamos, vamos, siseó. No me obligues a endulzarte la vida. Di. Luz verde. Ah, así que sí te gusta un poco de atención. Sonrió, la escotilla de la lanzadera se abrió con un siseo y él se metió dentro, depositando a la chica con cuidado en un banco acolchado. En el momento en que pulsó la consola para iniciar la secuencia de lanzamiento, una voz tranquilizadora susurró: por favor, seleccione el destino de escape. Cualquier lugar que no explote, gruñó Teo. Destino confirmado. No explota. Tasa de supervivencia estimada, 38%. Odio este planeta. Con un gruñido y una ráfaga de gas iónico, la lanzadera se separó y cayó en caída libre, antes de que los propulsores se activaran y los impulsaran hacia el cielo. El humo se enroscaba bajo ellos. El palacio se redujo a una mancha de luz de fuego. Teo se recostó en el asiento del piloto, respirando con dificultad, la niña, aún inconsciente, acurrucada como una gatita hecha de realeza y hollín. Solo entonces lo comprendió. No solo había salvado a una niña. Ella era la niña. La había visto una vez antes en un banquete ceremonial, sentada junto a la imponente reina Valmira. Pequeña y solemne, con una diadema que brillaba con fragmentos de estrellas incrustados, recordó haberse preguntado si la pequeña niña siquiera sabía cuántos sistemas se sometían a la voluntad de su madre. Ahora había babeado sobre su camisa. Los indicadores de navegación de la lanzadera parpadearon. Un puesto de avanzada seguro para humanos estaba al alcance. La estación Horizonte Arca 5, una plataforma médica neutral en órbita alrededor de una luna. No era un destino real,
pero era seguro. Y lo más importante, tenía refrigerios. Él fijó el rumbo mientras la lanzadera se deslizaba hacia la órbita, la luz se estabilizaba y el zumbido de los motores se convertía en un suave ronroneo. Theo volvió a mirar a la chica. Su respiración se había calmado. Su corona estaba medio derretida, aún apretada con fuerza en su pequeño puño. No sabía cuál era el protocolo para rescatar a la realeza alienígena. Dudaba que llevar bocadillos y hacer bromas estuviera en el manual, pero bueno, había improvisado cosas peores. Entonces, la chica se movió suavemente. Sus ojos se abrieron lentamente, brillando tenuemente violetas en la penumbra. Lo miró, entrecerrando los ojos. «Hueles a tostada quemada», dijo con voz ronca. Theo parpadeó. «Probablemente sea el palacio en llamas», ella asintió solemnemente. «De acuerdo». Luego añadió, «me gusta la tostada». Y así, la parte más difícil del día había terminado. Quizás, probablemente, no del todo. Estación Horizonte Arc 5 flotaba como un lirio de acero en la negrura del espacio. Sus anillos de acoplamiento giraban con silenciosa gracia. A diferencia de la elegante geometría ceremonial de la arquitectura beritellana, el arco horizonte fue construido por humanos y se notaba. Era bloqueado, práctico y ligeramente abollado en lugares que nadie admitía. El mensaje de bienvenida al aproximarse decía, «probablemente no explotaremos». A Theo siempre le había gustado eso. La lanzadera se deslizó hasta la base, guiada por abrazaderas magnéticas. Theo observó a través de la ventana de la cabina cómo las puertas exteriores de la bahía se abrían de par en par, revelando un hangar lleno de robots de mantenimiento, una tripulación con aspecto aburrido y uniformes arrugados, y una máquina expendedora perpetuamente sin barritas de fresas sintéticas. Suspiró con un inesperado alivio. La chica se movió detrás de él. Se había negado a dar su nombre, exigiendo en cambio una cuchara, una siesta y que alguien detuviera el techo. Parpadeando. Todas peticiones son razonables, la verdad. Ahora estaba sentada, envuelta en una manta médica, con sus piececitos asomando como signos de interrogación. «Bien», murmuró Theo mientras la escotilla se abría. «Hora de explicar por qué acabo de aparecer sin avisar ante un imperio alienígena. Debería salir de maravilla». Un joven técnico que masticaba algo verde brillante y posiblemente vivo se quedó atónito al ver salir a Theo. Señor, ¿eso es un sí?», interrumpió Theo. «Sí, lo es». «No, no puede acariciarla». «Y sí, necesito autorización médica y diplomática desde ayer». La chica intervino, «tengo hambre y huele raro». Theo la miró fijamente. «Te estás tomando muy en serio esto de la realeza, ¿no?». Ella le sacó la lengua. «Exijo tostadas». En 20 minutos, habían tomado el control de una enfermería segura. Theo estaba a medio explicar la situación a una administradora de aspecto adusto que no dejaba de masajearse las sienes como si se preparara para un combate psíquico. «A ver si lo entiendo», dijo con voz afilada. «Encontraste a la princesa beritellana por accidente durante un bombardeo al palacio y la evacuaste aquí sin autorización en una cápsula de escape robada». Theo consideró que, técnicamente, ella me encontró, y yo prefiero el término reclutar. ¿Sabe qué clase de escándalo diplomático podría causar esto? «Señora», dijo Theo, «soy un humano en un planeta alienígena al que acaba de ser mordido por la realeza. Ahora vivo en el escándalo». La chica se había quedado dormida a mitad de una tostada en la habitación contigua, con una manita aún aferrada a los restos de su peluche. Los médicos la habían descartado como herida, aunque notaron niveles elevados de estrés y una dieta deficiente en minerales esenciales. Theo sugirió chocolate. Los bots no discutieron. Unas horas más tarde, la línea segura con Beritella finalmente conectó. La pantalla parpadeó, la estática desapareció, y allí estaba ella, la reina válida, alta, serena, irradiando esa clase de majestuosidad que podía quebrar la piedra con solo fruncir el ceño. Sus largas orejas se alzaban como cuchillas plateadas adornadas con brillantes hilos de información, trenzas. Una exhibición alienígena de estatus y memoria. Sus ojos, violetas y ancestrales, se clavaron en el rostro de Theo. Su voz, cuando sonó, fue más fría que la sombra de un glaciar. «Identifíquese», dijo Theo, enderezándose. «Sargento Theo Marek, Fuerzas Diplomáticas de la Tierra».
Saqué a su hija de un palacio en ruinas y la metí en una lanzadera impulsada por una máquina expendedora. Además, se ha comido 3 rebanadas de pan tostado en una barra de proteínas. De nada. Hubo una larga pausa, y luego, suavemente, una segunda voz. Mamá. La niña había aparecido a su lado sin hacer ruido. Su mano se deslizó entre la suya. Teo parpadeó sorprendido. La postura de Valmira se tambaleó. Estás ileso. Tengo migas de tostada, dijo la niña. Huele a fuego y pelo. Valmira exhaló un suspiro que casi sonó como una risa, casi. Voy para allá, dijo ella. La pantalla se oscureció. Teo se quedó mirando. Genial, mamá real en camino. Espero que haya té en la estación. Miró a la niña, estaba bostezando de nuevo, apoyada en su pierna. Debería preguntarte tu nombre ahora, dijo. Ella murmuró algo que sonó como LRA, él asintió. Mucho gusto, LRA. Esperemos que tu madre no me vaporice. Puede que sí, pero le diré que no lo haga, añadió LRA con voz soñolienta. Y así, de repente, el día de Teo se complicó y se volvió más extraño, casi mordido por una princesa espacial en un palacio en llamas. La llegada de la reina fue todo menos discreta. La estación Horizonte Arca 5 no estaba diseñada para aterrizajes ceremoniales, nunca había albergado a la realeza, a menos que se contara a un contrabandista del cinturón Lupa que una vez lució una tiara falsa e insistió en que lo llamaran Su Alteza. Así que cuando la nave de la reina Valmira, un prisma de obsidiana envuelto en hilos de oro y que vibraba con un poder silencioso, se deslizó hacia el atraque 3, todos se detuvieron, las conversaciones se interrumpieron. Se dejaron caer las herramientas. Incluso la cafetera dejó de gotear como si se diera cuenta de que no era digna. Teo se quedó de pie al borde del hangar, con los brazos cruzados, intentando proyectar una imagen de que no estaba a punto de ser atomizado por una monarca alienígena. Junto a él, Ra sostenía una paleta que, de alguna manera, había sido declarada médicamente estabilizadora por un técnico muy confundido, movía las piernas y tarareaba desafinadamente. Cuando la reina salió de la nave, el tiempo no se detuvo, pero se ralentizó un poco. Valmira era alta, vestida con una armadura que brillaba con energía cinética, cada placa grabada con las líneas fluidas de la antigua escritura de su pueblo. Sus largas orejas se curvaban ligeramente hacia atrás como elegantes cuchillas, y sus ojos, de un violeta profundo. Con un borde plateado, observó la escena con cálculo practicante. Ningún guardia la flanqueaba. No los necesitaba. Su sola presencia doblaba la atmósfera como la gravedad. Teo se aclaró la garganta. Así que, bienvenida a bordo. Un lugar agradable, ¿verdad? Huele un poco a refrigerante y fideos quemados, pero te acostumbras. La reina ladeó la cabeza. Eres la humana que rescató a mi hija. Teo miró a LRA. Ella ahora intentaba pegarse la paleta en un lado de la cabeza. Técnicamente, sí, aunque rescatar sería un eufemismo. Fue más bien una carrera desesperada entre edificios en ruinas mientras la mordían. Valida no dijo nada. Luego se acercó y se arrodilló con gracia, de forma casi imposible, y le tendió la mano a LRA. La chica no se movió. No. La reina parpadeó. No, da miedo, dijo el Ra, señalando a su madre. Luego señaló a Teo. Es gracioso. Teo arqueó las cejas. Me lo tomo como un cumplido. No suelo superar a un monarca en el arte de la comedia. Valmira se enderezó lentamente, con una expresión indescifrable. Te has ganado una audiencia, camina conmigo. Él vaciló. ¿Me dan una banda o algo así? Vives. Tienes razón. Salieron del hangar flanqueados por un grupo de personal de la estación muy confundido. Ra saltó a su lado, sujetando la mano de Teo como si fuera suya por decreto. La reina permaneció en silencio hasta que llegaron al salón de observación, una sala con paneles de vidrio curvos que ofrecían una vista de la luna cercana, fracturada por brillantes ríos de algas bioluminiscentes. Valmira se volvió hacia Teo, con la mirada suavizada por la luz extraña. Cuando cayó el palacio, pensé que se había perdido. Mis propios guardias fallaron. Mis consejeros se escondieron. Sin embargo, un humano, un extranjero, arriesgó su vida. Se encogió de hombros, estaba asustada. Pequeña, tenía buena puntería con un peluche.
A Valer se le crispó la boca, una sonrisa a medias. Podrías haberla dejado. No lo hice, dijo simplemente. La reina asintió. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano y le tocó la sien con 2 dedos. Un ligero calor lo recorrió. Imágenes fugaces, silenciosas, emotivas, le asaltaron la mente, miedo, esperanza, la risa de una niña. Sus recuerdos entrelazados. Cuando ella se apartó, Theo tropezó, parpadeando. ¿Qué fue eso?, preguntó. Un reconocimiento de vínculo, ahora te conozco. Eso es muy reconfortante o muy alarmante. LRA bostezó detrás de ellos. ¿Podemos ir a algún sitio con almohadas? Valmira levantó a su hija con delicadeza. Sí, y creo que en esta estación hay tostadas. Theo sonrió. Todavía haremos una alianza interestelar con carbohidratos. Y por un momento, en la fría órbita de una luna fracturada, algo cálido se instaló entre los tres. No era deber, no era diplomacia, solo comprensión silenciosa y tostadas. Probablemente, la primera reunión oficial entre la reina Valmira y el comandante de la estación tuvo lugar en la única sala lo suficientemente limpia para albergarla, el laboratorio de hidroponía, lo que significaba que la cumbre diplomática entre especies se desarrollaba rodeada de pepinos gigantes, nebulizadores y una tomatera sospechosamente crítica, el comandante Reyes, un hombre de mediana edad que una vez había puesto fin a una guerra comercial fingiendo una intoxicación alimentaria, parecía exhausto incluso antes de que la reunión comenzara. Permítanme resumir, dijo, caminando de un lado a otro entre las torres de lechuga. Un soldado terrícola rescató al heredero al trono de Berillán de un ataque. La trajeron aquí en una cápsula de escape que no era suya, y ahora la reina en persona está tomando té con nuestras verduras hidropónicas. La reina Valmira bebió un sorbo de su humeante bebida, sentada en una caja de metal que alguien había cubierto con una toalla que decía propiedad de la lavandería B12, correcto, dijo. Aunque encuentro el aroma a pepino relajante, Theo, apoyado en la mesa de musgo bioluminiscente, se encogió de hombros con indiferencia. Te dije que todo tenía sentido en contexto. Rey se pellizcó el puente de la nariz. No tiene ningún sentido. Ra, con una bata de laboratorio 3 tallas más grande y gafas de seguridad sin motivo aparente, pasó a su lado sosteniendo 2 pastillas de nutrientes como si fueran piedras sagradas. Ahora soy científica, anunció sin dirigirse a nadie en particular. Estoy inventando bocadillos reales. Theo le levantó el pulgar. Genial. Asegúrate de que al menos uno de ellos sea a base de chocolate. Tras toda la ligereza, sin embargo, la tensión bullía como en los tanques de nutrientes. La reina no había venido solo a dar las gracias. Su llegada tenía implicaciones políticas que no podían ignorarse. Ya había enviados veritellanos lejanos enviados que se comunicaban con la estación mediante comunicaciones encriptadas. Y al menos un diplomático terrestre había solicitado aclaraciones sobre por qué un soldado estaba cuidando a una princesa galáctica. Pero Valmira parecía impasible. Observaba a Theo con atención, evaluándolo no como el hombre que había salvado a su hija, sino como algo más, algo que aún no sabía cómo definir. Finalmente, tras un silencio que duró lo suficiente para hacer sudar a Rea, la reina se volvió hacia Theo. No otorgamos honores a la ligera. Nuestro pueblo recuerda sus deudas en siglos, no en medallas. Hay precedentes de adoptar guardianes de otras especies, pero ninguno hasta ahora ha sido humano. Theo abrió la boca, la cerró, reflexionó y volvió a intentarlo. Entonces, ¿qué me ofrecen exactamente? ¿Un trabajo? ¿Un título? ¿Un trono de musgo? Valmira arqueó una ceja perfectamente esculpida. Encuentras humor en la incomodidad. Él asintió. Es una estrategia de supervivencia. Se puso de pie y se acercó, sus largas orejas moviéndose sutilmente en el aire reciclado de la estación. Te ofrecen un lugar, protección, reconocimiento, no porque lo exijas, sino porque no lo hiciste. Eso le impactó más de lo que esperaba. LRA tiró de su manga. ¿Eso significa que te quedarás con nosotros para siempre? Theo se arrodilló a su lado. No lo sé, chico. Creo que significa que si me necesitas, estaré cerca y tal vez me acostumbre al olor del aire alienígena sofisticado. Valer los observó un instante. Su expresión era indescifrable. Luego, en voz baja, dijo, ahora formas parte de esta corte, Theo.
ya sea que flote sobre Veritella o en un laboratorio hidropónico orbitando una luna rosada. Reyes miró al techo. Por favor, no conviertas mi puesto en una embajada real. Teo levantó una mano. No prometo nada. La reina, por primera vez, sonrió sin reservas. Ya en algún lugar entre las vides zumbantes y los experimentos de LRA con pellets nutritivos. Un soldado que una vez no había deseado nada más que ser olvidado se había vuelto inolvidable. El espacio tenía un sonido, pensó Teo, no en el sentido literal. El vacío no era precisamente ideal para la acústica, sino para la sensación que transmitía. El zumbido lejano de los propulsores, el suave clic rítmico de una consola, el casi inaudible tintineo de las estrellas más allá del cristal. El Arca Horizonte 5 se había tranquilizado en las semanas posteriores a la visita de la reina. Pero un ruido diferente persistía. Nuevos protocolos, visitantes diplomáticos y, de alguna manera, un dispensador oficial de tostadas Veritellan instalado en el comedor. Teo estaba de nuevo en el observatorio, frente a la misma ventana curva desde la que había mirado días atrás. Solo que esta vez, el silencio era menos pesado. LRA estaba a su lado, en equilibrio sobre un taburete demasiado alto para ella, con la nariz casi pegada al cristal. Ahora llevaba una pequeña capa, una especie de mezcla entre atuendo de princesa y bata de laboratorio bordada con estrellas. Alguien la había llamado una declaración de moda política. Ella la llamaba su capa de aventuras. Debajo de ellos, Verella giraba envuelta en su suave belleza rodeada de tormenta. El palacio había sido reparado. El trono restaurado, pero su futuro ya era diferente. ¿Podrías quedarte, sabes? Dijo Ra en voz baja, para siempre. Teo la miró. ¿Me vas a extrañar, eh? Ella sintió y luego frunció el ceño. Pero no me gustan los abrazos, para que lo sepas. Entendido. Cancelaré el desfile y la conmemoración. Apretujarse. Tras ellos, las puertas se deslizaron abriendo con el leve siseo de la vieja hidráulica. La reina Valmira entró sin ceremonias, su armadura de batalla sustituida por túnicas ceremoniales de seda estelar que brillaban tenuemente con patrones que se movían como nebulosas. Sus largas orejas se inclinaron hacia adelante en señal de reconocimiento. Nos vamos dentro de una hora, dijo, sin mala intención. Teo asintió. Ya me lo imaginaba, dicen, tu gente está lista para respuestas, para cambios. Valer cruzó la habitación para ponerse a su lado. Esperan garantías, pero lo que necesitan es algo nuevo. Volvió la mirada hacia LRA. Recordará tus acciones durante más tiempo que los libros de historia, y aún más tiempo, recordará cómo la hiciste reír en la oscuridad. Seamos justos. Tenía material excelente, palacios que explotaban, robots furiosos, marcas de mordiscos reales. La reina se permitió una atisba de sonrisa. No confundas sencillez con insignificancia, Teoik, te convertiste en algo que ningún tratado podría fabricar. Un puente. Uno que camina, tropieza, a veces murmura sarcasmo, pero conecta. Soltó una risita y luego miró sus botas. ¿Crees que tu consejo va a aceptar todo esto? Un humano sin pedigrí, sin sangre noble, solo alguien que huyó cuando llegó el fuego. Valer se acercó y con delicadeza, sin altivez, le puso la mano sobre el corazón. Lo aceptarán porque yo lo hago y porque LRA lo hace. Teo la miró, y luego miró más allá de los títulos, más allá de la armadura y la realeza, y vio a alguien exhausta, agobiada, pero abierta. Alguien que había aprendido a tener esperanza de nuevo. No soy bueno con las ramas, murmuró. Pero soy mejor en estar presente. Eso será suficiente, dijo ella. Salieron del observatorio en silencio. Cuando la nave Verilan partió más tarde ese día, lo hizo sin ostentación. Sin fuegos artificiales, sin discursos, solo un silencioso pulso de energía iónica y un destello al desaparecer entre las estrellas. Teo permaneció un rato más en la cubierta de observación, sus papeles de traslado seguían sin firmar sobre su escritorio. El comandante Reyes le había dado a elegir, quedarse en la estación como embajador en formación o regresar a la Tierra y redactar el informe del incidente más extraño de la galaxia. Miró las estrellas, luego el espacio vacío donde había estado la nave de la reina. Un suave tintineo sonó a sus espaldas. Alguien había dejado tostadas en un plato junto a la consola. Cortadas en diagonal, como le gustaban a LRA. Debajo había una nota en elegante caligrafía veritellana.
No podía leerla, pero no hacía falta, el significado era simple: eres bienvenido en nuestro cielo. Teo sonrió, luego dio un mordisco a una tostada, quemada solo por los bordes, y se alejó. No de vuelta al trabajo, sino hacia lo que fuera que le esperara.